Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. Today we have a special class. We're gonna look at some of the most important verbs that are followed by a preposition, many times different from the one we use in Spanish. So it is a very important class and you need to pay attention to. First of all, I want you to pay attention to the following principles. The first one says, in English, many verbs are used with a preposition and in Spanish they don't use a preposition. The second thing that you need to have in mind is that many verbs in English use a preposition, many times different from the one we use in Spanish. I want you to pay attention to the following examples so you can see what I'm saying. The first one says, listen to me. Okay, this is the translation. As you can see, in Spanish we don't have prepositions, okay, in this example. But in English we do have a preposition, the preposition to. The second example is pretty much the same. As you can see, we don't use a preposition in Spanish, but in English we do have to use a preposition, in this case at. And in the other examples, in English we use a preposition different from the one we use in Spanish. Lo más importante que debes de saber de esta diapositiva son estos dos principios que estoy poniendo aquí. El primero, recuerda que muchos verbos en inglés se usan con preposición y en español no la llevan, como en el caso de los primeros dos ejemplos. Escúchame, mírame. Estamos utilizando el verbo, ¿sí?, en este caso para dar una orden, con un pronombre de objeto en este caso. Como puedes ver, no tenemos o no estamos utilizando ninguna preposición en estos ejemplos en español. No obstante, en inglés, a fuerza necesitamos utilizar las preposiciones que van con estos verbos. Ejemplo, listen to me, look at me. Tenemos que entender estos dos esquemas de ambas lenguas de manera que las utilicemos cada una con sus reglas por separado, porque de otra manera queremos traducir literalmente aquí listen me, ¿ok? Porque así es como nos suena en español literal. Sin embargo, debemos entender que el inglés funciona con otro esquema muy diferente al que utilizamos en español. Por lo tanto, cuando tú aprendas estos verbos, hay que aprendértelos con la preposición de la cual van acompañados. El otro principio tiene que ver con que muchos verbos en inglés son usados con una preposición distinta a la que usan en español, ¿ok? Como es el caso de los dos últimos ejemplos. En español decimos pienso en eso, ¿sí? En inglés decimos pienso acerca de eso, ¿sí? Aunque tú cuando traduzcas lo tienes que hacer con esta traducción. Lo que quiero que tengas presente es que si te das cuenta, en español utilizamos una preposición distinta a la que utilizamos en inglés. Otra cosa importante que debes saber con respecto a estos verbos con preposiciones es la siguiente. En el primer ejemplo dice, I told him, but he wasn't listening. Le dije, pero no estaba escuchando. ¿Ok? Como puedes ver, estoy utilizando aquí el verbo escuchar y ya después no pongo preposición porque no hay nada más. No hay un objeto o un complemento después del verbo. No obstante, en el siguiente ejemplo, I told him, but he was listening to music. Le dije, pero él estaba escuchando música. Como aquí sí tengo un objeto o un complemento después del verbo escuchar, a fuerza necesito colocar esta preposición de la que te estoy hablando. Okay, my friends, once said this, let's just get started. The first list that you need to pay attention to is the following. In Spanish, they meant this. But let's just take a look at these examples. The first one, I am listening to music. Next, do you have anything to add to the list? Next, I need to speak to the principal. Next, this book belongs to me. In English, if you use one of these verbs like listen, add, belong, refer, reply, speak, talk, respond, when you use one of these verbs, you also need to use the preposition to, like in these examples. Como puedes ver, esta es la lista de verbos los más comunes y que cuando los utilizas en inglés, necesariamente los tienes que utilizar con la preposición to si es que hay un objeto o complemento después del verbo. Ten en mente que en español pueden estos mismos verbos utilizar una preposición distinta, la misma o no preposición. Okay, these other group of verbs are agree, begin, compete, confuse, cope, disagree. And they are used with the preposition with. I agree with you.
He can't cope with all this work. Local phone numbers begin with 044. People often confuse me with my brother. The translations in Spanish are these. I don't think you will have any problem with this group of verbs because they are used with the same preposition in English and in Spanish. Como puedes ver, con este grupo de verbos hay una coincidencia total con la preposición que usan los verbos en inglés y en español. En este caso, with, o en español sería con. Alright, next list of verbs are this. Laugh, aim, point, shoot, look, glance, stare. Let's work on these examples. The first one, he glanced at his watch. Look at that boy. Don't laugh at me. He pointed his gun at them. The translations are this. These verbs are very important because, as you can see, they are very common in English and they use a different preposition in English and in Spanish. So that's why I think you have to be very careful with them. Con respecto a esta otra lista, es muy importante que pongas mucha atención a la preposición at, que es la que se usa con estos verbos. Como puedes ver, en español utilizamos una preposición distinta, ¿ok? Sin embargo, en inglés siempre van a ir acompañados de la preposición at. In this list, we have the verbs beg, vote, ask, wait, search, pay, pray. When you use one of these verbs, you are going to use the preposition for. Let's see these examples. I am waiting for you. I need to ask for more information. Who did you vote for? I'll pay for the drinks. Here you have the translations, and as you can see, in the translations in Spanish, we don't use prepositions. However, in English, we do have to use them. Como puedes ver en las traducciones, no necesariamente utilizamos preposiciones con estos verbos, a excepción de la pregunta en la cual sí utilizamos la preposición for. No obstante, en los demás no utilizamos ninguna preposición. ¿Por qué razón? Porque así es como funciona el idioma español. No obstante, en inglés necesariamente debemos utilizar estas preposiciones después de estos verbos. Uno de los errores más frecuentes que cometemos al momento de traducir o al momento de hablar en inglés es que queremos traducir tal cual hablamos en español. Y muchas veces queremos decir I am waiting you. Okay, eso es imposible, eso no se puede hacer porque el verbo wait va acompañado de la preposición for. Lo correcto es decir I am waiting for you. Next preposition we are going to deal with is the preposition from. You are going to use this preposition with these verbs: borrow, benefit, differ, escape, recover, resign, retire, suffer. Take a look at these sentences so you can have more information. Example number 1. He needs to recover from surgery. Number 2. She borrowed a book from the library. Number 3. He escaped from prison last night. Number 4. She suffers from depression. Lo más importante de esta información es que recuerdes que estos verbos únicamente se hacen acompañar de la preposición from. ¿Ok? En español la traducimos como de. ¿Ok? No obstante, recuerda que en inglés existe dos des. ¿Ok? Existe el from y existe el of. Next information has to do with the other preposition, of. ¿Ok? This preposition you are going to use it with these verbs: consist, die, remind, cure, compose, approve. The examples for these verbs are these 3 sentences. The first one: the house consists of 4 rooms. Next, he died of cancer. Next, she reminds me of my sister. Recuerda lo que te dije en la anterior diapositiva. Este of también significa de. No obstante, esta solamente se utiliza con estos verbos. Remember, if I am explaining this class too fast, you can pause the video or you can take a picture. Next list is used with the preposition and the verbs are succeed, resolve, persist, participate, believe. Examples with these verbs are the following. The first one: I believe in God. Next, he finally succeeded in his exams.
Next, I like to participate in sports. Next, the match resulted in a draw. Here you have the translations in Spanish, and pay special attention. It is the same preposition, but remember that in English we have, for this preposition in Spanish, in English we have like three. We have in, into, on, and so on. So be very careful, because when you use one of these verbs, you're going to use the preposition in. Con respecto a esta lista de verbos, pon especial atención a que son utilizados con la misma preposición tanto en español como en inglés. No obstante, recuerda que en español el en lo traducimos de tres formas distintas. Puede ser in, puede ser on, puede ser into y demás, ¿ok? En este caso debes de saber y tener muy presente que estos verbos los vas a utilizar con la preposición in solamente. The following group is this: base, concentrate, relied, insist, spend, depend, count. The preposition used with this vocabulary is on. So be very careful and check this out. The first one, I can't concentrate on my work. Next, he insisted on coming with me. Next, the success of this company depends on you. Next, she spends a lot on clothes. Lo mismo con este grupo. Estos en inglés solamente los vamos a utilizar con la preposición on. Okay, my friends, this is the end of this class. Thank you very much for watching this video. Remember, don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you next video. Como siempre, les recomiendo los videos que dejo al final de pantalla. Lo mismo en la descripción de este. Voy a dejar los links para aquellas personas que me han pedido los videos de inglés básico, de intermedio y de pronunciación. Voy a dejar los links en la descripción de este video, asimismo como mi red social Facebook, de manera que pueda yo estar más en contacto con ustedes. Voy a estar subiendo material para todos aquellos que me han pedido mis diapositivas o el material, para que puedan descargarlo y utilizarlo, ya sea con sus alumnos o ya sea para ustedes mismos o con quien ustedes quieran. En Facebook ustedes mismos me pueden enviar una solicitud para que pueda aceptarlos. En este caso me puedes encontrar como Iván Bocarando o Teacher Bocarando, para que podamos estar en mayor contacto. Nos vemos hasta el siguiente video. Que tengas un excelente día.